Buenas noches. Vamos a dar comienzo a este, a este sobrio y decente esta presentación del libro de Alejandro Molina. Como habréis visto en el cartel de promoción, no titulaba como una presentación, sino más bien como un entierro. Así que, si te parece, Si no está ya adentro, no creo que no está dentro. Vamos a depositarlo en sí hay uno. el ataúd. Ya hay uno, ya está dentro. Dejamos el cadáver aquí, lo podemos velar durante la presentación y después procedemos a su entierro hoy o mañana, 24 horas de vela, y mañana ya podemos enterrarlo con vuestro permiso. Lo dejamos aquí para que le dediquéis los últimos vistazos. Bueno, aparte de eso, quería darle las gracias a María Ángeles por este sitio tan maravilloso que está compartiendo con nosotros, por poder compartir aquí en Guadix, pues bueno, el arte libre, digamos, libre de economía, libre de política, libre de, bueno, de presiones políticas y cosas así. Y por supuesto a vosotros por venir, por el día estos días tan inciertos que hace con este tiempo, pues por acercaros. Yo no sé si iba a hablar algo más. Sí, iba a hablar algo más. Ahora después te dejo hablar, ¿vale? Bueno, yo soy el presentador de esto. Realmente quien no conozca a Alejandro, el autor del libro, es él. Y hace un tiempo me llamó, ahora un par de meses, para presentar su libro. A mí, pues no sé por qué, normalmente me tira para atrás el tema de presentar o hablar en público. Aunque él pensaba que no, con el tema de que soy profesor y tal, dice, pues bueno, pues qué bien, que está acostumbrado. Pero estoy mucho más a gusto en un taller, que es lo que suelo enseñar. Entonces, en el taller realmente, pues, no me relaciono a gritos, pero casi. Entonces, de primera, en el interior, aunque no te dije la verdad, pensé, ahora, y además viernes, que yo llevo un montón de días sin estar, con muchas cosas que hacer, y por fin un viernes libre, pues de repente otra cita. Entonces digo, pero fueron pasando las semanas y me fui ilusionando bastante con el tema de presentar un libro de Alejandro. Presentarlo, y más que presentarlo, acompañarlo aquí, porque, bueno, para mí realmente tengo una amistad que nos une de hace, pues quizás 20 años, quizás, o quizás más años, o más, quizás, sí, me estoy quitando años, pero bueno. Más viejo. Y por un lado, por supuesto, por esa amistad me apetecía muchísimo presentarlo, pero por otro lado, me apetecía muchísimo compartir, me parecía importante compartir la admiración que tengo hacia él y hacia otras personas que tienen esa perseverancia cuando deciden, como en su caso, deciden ser escritores o cualquier otra profesión, ¿no? No como algo casual, sino como, pues si estamos hablando de hace 20 años, quizás más, en la que éramos estudiantes, estábamos en Granada, haciendo con todas las cosas que nos dispersan a los alumnos, fiestas, no fiestas, mil cosas. Pero él siempre mantenía como el timón siempre iba en la misma dirección, que aunque pasasen 3 días sin escribir o sin pensar en escritura, yo pensaba que no, seguramente estarías pensando, siempre volvía al mismo camino, aunque pasase una semana, te decía, joder, llevo una semana sin escribir, tío, se enfadaba un montón y siempre volvía a ese camino de escribir, ¿no? Y pues no sé, me parece algo bastante admirable, ¿no? Y no solo en él, no te quiero hacer la pelota solo a ti, sino a todos los que tienen esa perseverancia y eligen caminos tan difíciles y tan solitarios como el de ser escritor, porque, bueno, que es músico, yo soy músico por otro lado, pues sí, lo compartes mucho, haces música y compartes con un público. Pero a veces el escritor, a veces, bueno, muchísimas veces, muchísimo tiempo lo pasáis solo. Quizás esto es lo más público que hacéis, y el resto, y bueno, y ahora que publicas, ¿no? Cuando empiezas hace 20 años, podéis imaginar la soledad que tiene un escritor con su máquina de escribir, que todavía escribía a máquina, no por antigua, sino por romántico. Y bueno, te gustaba ese romanticismo y esa soledad, pero en fin, creo que es un esfuerzo mayúsculo el que hacen, y con mil cosas que nos entretienen, pero siempre con esa dirección. Así que este Alejandro Molina,
os dejo con él también, que os explique un poco por qué, si hoy estamos celebrando que sale este libro, por qué para él es un entierro. Y sin más te doy la palabra. Te lo pongo ahí, putillo. Bueno, lo dejamos así. Bueno, muchas gracias en primer lugar tanto a Tony, también conocido como El Oso, por prestarse a esta presentación, a todos vosotros por venir, María Ángeles por el espacio, por supuesto. Es una maravilla, es la primera vez que presento un libro, llevo ya 9 escritos y es la primera vez que lo presento justamente aquí en Guadix, así que es un placer hacerlo. Y sí, la presentación es efectivamente un entierro. Tony ha tenido bien hacer esta maravilla de caja mortuoria que espero que me regale para llevarme a mi casa. Y lo es porque, bueno, evidentemente cuando el libro sale a la luz, cuando se publica el libro, yo he trabajado en este libro pues durante muchísimo tiempo, primero escribiéndolo, luego pasándoselo al editor, luego cambiando algunas cosas, después dándoselo a alguien para que lea las galeradas, porque si yo las leo cambio el libro entero, y entonces por eso considero que esto es un entierro, porque para mí este libro está ya más que muerto. Una vez que sale a la luz no quiero volver a verlo, no quiero tocarlo ni con un palo, porque si me pongo a darle vuelta otra vez y a leer sus páginas, probablemente encuentre cosas que quiero cambiar y que tengo que mejorar, y realmente no tiene sentido, ¿no? Porque al final estaríamos constantemente corrigiendo y en algún momento del camino la obra tiene que darse por finalizada, incluso aunque tenga aspectos en algún sentido imperfectos o que denoten una época muy concreta que podría haberse pulido, pues creo que es bueno que salga a la luz incluso con los pequeños defectos que pueda albergar, ¿no? Al final hay quien dice que publicar es una forma de dejar de corregir un libro, ¿no? Básicamente esa es la razón de que esto sea un entierro, ¿no? Bueno, me gustaría igualmente que tú luego, por supuesto, también me plantees cosas, porque creo que te has leído el libro, incluso, ¿no? Se lo ha leído hasta 2 veces. Entonces supongo que algo tendrá que decir. Pero bueno, si queréis sí que os explico por lo menos una parte que considero que es importante. No sé si la pantalla ha ido cambiando de imágenes. Bueno, vale. Muchas gracias por la presentación que te has currado. Bueno, aquí iréis viendo ahora algunos detalles de la portada del libro, ¿de acuerdo? Entonces, de eso sí me gustaría hablaros un poquito, porque tiene una razón de ser la portada y el nombre, y algunos de los detalles. Está basado en un libro de Peter Bruegel que se llama Paisaje con la caída de Ícaro. Es un fragmento de ese cuadro. Aquí iréis viendo el cuadro completo y algunos detalles que son los que... uno en concreto es el que yo he seleccionado, un aspecto, un recuadro, ¿no? de toda la obra completa, que es el que a mí me interesa y por el que al final doy nombre, y que creo que tiene mucho que ver con los relatos que están aquí escritos, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho de haber escrito este libro y haberle dado el nombre, en principio yo iba a llamar al libro, son una recopilación de 8 cuentos, 8 relatos de tinte realista, lo iba a llamar Resonancias. Resonancia iba a llamarlo así porque la mujer de Raymond Carver, que es un autor que adoro, uno de mis padres literarios, básicamente, su mujer, en un prólogo a uno de sus últimos libros, un libro que ya se publicó póstumo, decía que los relatos de su marido, de Raymond Carver, dejaban una resonancia en el lector, ¿no? Y era esa forma que nos queda cuando consumimos cualquier tipo de obra de arte, que nos deja un pozo al que le vamos dando vueltas incluso durante días, y de repente se van como excavando ahí algunos sustratos, ¿no? en nuestra cabeza, y de repente 2 días después estamos pensando en esa historia porque ha dejado ese pozo, ¿no? Ha dejado de repente ahí una idea que al principio incluso pudiera ser que no fuésemos ni conscientes de ellas, ¿no? Sin embargo, eso, digamos que ese título apuntaba a lo que yo quería conseguir con los cuentos, pero lo realmente interesante creo que está en cómo tratar de conseguir eso en esos cuentos, cómo intentar hacer que esas historias de algún modo dejen ese pozo, ¿no? en los lectores. Y sin querer rechazar, digamos, mi admiración por Carver, Torrente Ballester decía que es muy diferente copiar a y ser hijo de, ¿no? Entonces yo me reconozco como hijo de Raymond Carver, que es diferente a tratar de copiar a Raymond Carver, ¿no? Sin querer renunciar a ello, pues recordé un pasaje que hay en el que Joyce habla sobre la literatura de la obra de teatro de Chekhov, ¿no? Carver admiraba a Chekhov,
Y digamos que hay dos grandes corrientes literarias en la historia de los relatos, ¿no? Por un lado tendríamos la línea que se inaugura con Chekhov y que conduce hacia el realismo típico, por ejemplo, que podemos encontrar en autores como hemos dicho, como Carver o Flannery O'Connor. Y por otro lado estaría Poe y esa línea más fantástica que podríamos trazar llegando incluso hasta Borges, ¿no? Entonces, en esa línea más realista, Joyce, por ejemplo, hablaba del teatro de Chekhov y le admiraba que fuesen obras de teatro en las que no había un clímax, en el que ni siquiera hubiese un nudo y un desenlace propiamente dicho, sino que se basaban en historias en las que la vida fluía hacia adentro y hacia afuera, sin más, ¿no? Y que incluso los personajes de su obra de teatro existían antes de la obra de teatro y seguirían existiendo después de la obra, ¿no? Entonces, ese foco que se ponía en la vida de las personas, en cómo ya de por sí la propia existencia puede constituir una trama sin que, digamos, que se acote a las características típicas o a la estructura de toda narración, es lo que a mí me llamaba de cara, por ejemplo, a reconocer el aspecto en el que en muchos de los casos tienen lugar esos momentos de la vida, la que yo sitúo aquí en los márgenes, ¿no? Entonces, el título tendría que ver con ese momento, esos lugares de la vida en los que precisamente sucede, donde la existencia más se manifiesta, ¿no? y donde suceden las cosas que a lo mejor pueden llegar a transformarnos sin que seamos siquiera conscientes de esa transformación. Y eso yo lo sitúo en los márgenes. Y lo sitúo en los márgenes y escojo un cuadro de Bruegel, porque Jürgen Müller, que es un gran estudiante de Bruegel, decía que una de las cosas que suele hacer este pintor es coger un hecho fundamental y situarlo en un margen en los márgenes, en una parte sin importancia del cuadro, ¿no? Por eso, aquí el aspecto que yo he recogido, que si veis la obra completa cuando aparezca por ahí, es justamente el trozo del cuadro en el que se ven simplemente dos piernas chapoteando en el agua, que son las dos piernas de Ícaro que acaba de caer al mar. Sin embargo, nadie le hace ni caso, como se ve aprecia en el cuadro, es simplemente un detalle, ¿no? Y esta es una de las grandes características que tiene Bruegel, que es coger lo fundamental y mezclarlo con aquello que es trivial, con aquello que no tiene ninguna importancia. Solo que sí que la tiene, evidentemente, en este caso, ¿no? Y ese es el detalle que de alguna manera yo cojo aquí. Y además, de todas las formas que tiene Bruegel de hablar de esto, pues esta es una característica de su pintura, yo elijo a Ícaro porque, aunque en su momento, y si leemos a Ovidio, la idea que hay detrás de este mito es poner de relieve la arrogancia de las personas, ¿no? Cuando intentamos llegar incluso al sol y lo que ocurre cuando nos aproximamos a él. Burckhardt, el historiador de arte, decía que una obra de arte completa y bien hecha era como una flecha que atraviesa los siglos, ¿no? Entonces, aunque la idea de Ícaro fuese en sus inicios con Ovidio, con Bruegel, esa arrogancia, la podemos traer a nuestros días y hablar de algo muy diferente o que tiene cierta relación, pero que es mucho más contemporáneo, y en este caso para mí sería pues todas aquellas aspiraciones que nosotros tenemos en la vida. No tiene por qué ser llegar al sol, puede ser llegar a fin de mes, simplemente, ¿no? Pero esa aspiración que nosotros tenemos y cómo podemos caer de alguna manera, ¿no? Y en ese mar que puede acabar precisamente con esa aspiración que tengamos, ¿no? Entonces esa es la razón de que yo haya elegido a Ícaro, que de hecho, si veis, luego se verá en el detalle, justamente, mira, qué bien, ahí se ve una perdiz, ¿no? Y claro, y dices, ¿qué hace ahí una perdiz en el cuadro? Pero este hombre no daba puntada sin hilo, como se dice. Y la perdiz es por el sobrino de Ícaro, que era Perdix, que fue un gran inventor del que Ícaro tenía muchos celos, y un día, presa de esos celos, lo arrojó por un barranco y mientras caía, Atenea se apiadó de Perdix y entonces lo transformó en un ave, en una perdiz, que en contraposición a Ícaro, pues como pone los huevos en el suelo, no vuela alto, digamos que reflejaría la prudencia, ¿no? Y es como una forma que tiene aquí Bruegel de decir, ¿no? De señalar cómo hay que ser en realidad, hay que ser más como la perdiz que como Ícaro. Aunque sin embargo también estáis viendo que hay muchísima gente en el cuadro que pasa, que no se está dando ni cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? En este caso, una de las cosas que hace Bruegel en la portada fundamental
en contraste con el pasaje de Ovidio. Ovidio, cuando leemos la Metamorfosis del pasaje de Ícaro, nos está hablando de cómo el pastor y el pescador están mirando al cielo, alucinando, pensando que están viniendo los dioses a nosotros cuando ven caer a Ícaro. Sin embargo, nosotros aquí en el cuadro, en lo que hace Bruegel, es pasar por completo de Ícaro. De hecho, nadie lo está mirando, ni el pescador, ni el barco ni siquiera, ni el pastor, nadie está reparando en que Ícaro se está ahogando, en que Ícaro ha caído al suelo, ¿no? E incluso hay una persona pasando el arado, porque había un antiguo refrán flamenco que decía que ningún arado se detiene porque un hombre muera, ¿no? Entonces, a colación de esto, hay un poema maravilloso de Auden, que, si me permitís, voy a leer solamente unos pequeños versos que soy incapaz de memorizar, a diferencia de mi madre, que conoce poesías versos de hace 50 años, no sé cómo lo hace. Pero bueno, lo quiero leer porque tienen que ver, precisamente Auden escribió un poema acerca de este cuadro, y en la parte en la que se refiere ya directamente a este cuadro de Bruegel dice: por ejemplo, en el Ícaro de Bruegel, con qué parsimonia se aparta todo del desastre. Quizá el labrador haya escuchado el salpicar del agua, el grito desamparado. Sin embargo, para él no fue una desgracia relevante. El sol brillaba, como siempre, cayendo sobre las piernas blancas que desaparecían en las verdes aguas. Y el suntuoso barco que debía haber visto algo asombroso, un muchacho que caía del cielo, tenía que llegar a su destino y siguió navegando en calma. Entonces, esta forma que tiene aquí Auden también, que pone de relieve cómo ninguno le hace caso, en realidad lo que también estamos subrayando es precisamente cómo cada uno de nosotros tenemos una forma de poner la atención en aquello que resulta importante o relevante para nuestra propia existencia, ¿no? El mismo Auden decía que un simple baile un día de una muchacha es capaz de hacernos comprender algo que los sabios llevan siglos intentando explicar, y de repente con ver bailar a una persona lo hemos comprendido, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos en nuestra existencia propia un momento que puede tener una significación universal, ¿no? Esa sería un poco la idea que habría detrás de esto, ¿no? Por eso esos márgenes, esos momentos que pasan desapercibidos, en los que quizás nosotros no reparamos, pero que están ahí, que suceden indudablemente, porque los márgenes son algo que puede pasar desapercibido y que por tanto requiere de nuestra atención, es decir, ese detalle del que, por ejemplo, hablaba tanto Flannery O'Connor a la hora de escribir relatos, pero es también algo indisoluble a nuestra existencia. No podemos prescindir de lo mundano, de lo que está ahí en el día a día, y sin embargo eso, que no solemos reparar en ello, puede llegar a tener una importancia fundamental, ¿no? Por eso, por ejemplo, Santa Teresa decía que Dios está en los pucheros, ¿no? Porque incluso ahí es donde lo encontramos. Hay que tener también el estómago lleno para intentar ponerte una ala e intentar subir al sol, ¿no? Me interesa más esa figura del Ícaro, más que el que sube, el que está perdido en el laberinto, en el que está pensando cómo hacer la ala, el que está buscando comida para pasar un día más. Me interesa mucho más ese aspecto de los márgenes, ¿no? Entonces, los cuentos que de alguna manera se recopilan aquí tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con esos detalles que a priori puede que pasemos por alto y que, sin embargo, pueden constituir precisamente un momento fundamental de nuestra existencia. Esto lo puedo comparar, por ejemplo, aunque parezca un poco exagerado, con el meteorito que acabó con los dinosaurios, por ejemplo. Es alucinante cuando te paras a pensar en un tema como ese. Se trata de una roca que venía del cinturón de Oort, creo que se llamaba, una roca inmensa que de repente hace millones de años le da por salir disparada hacia un punto concreto y se va acercando al sistema solar, pasa entre el Sol y Júpiter, que hay ni más ni menos que 756 millones de kilómetros de distancia entre uno y otro. Se empieza a hacer polvo porque pasa cerca de Júpiter, que con su gravedad lo fragmenta, incluso alarga, uno de los trozos lo alarga y lo comprime con su gravedad hasta darle forma cilíndrica. Con la propia gravedad de Júpiter lo acelera a 72.000 kilómetros por hora, hace que llegue hasta la Tierra, que caiga de forma oblicua en 45 grados exactos y justamente en una zona marítima, la península de Yucatán, ¿no? Entonces, si nosotros nos quedamos simplemente con que un meteorito cayó en la Tierra y se acabaron los dinosaurios, no estamos entendiendo lo que ocurrió. Porque si no cae de esa manera, si no pasa por ese lugar, si no lleva esa velocidad, no se hubiesen producido las reacciones en cadena que se producen y que precisamente acabaron con los dinosaurios. Podrían no haberse extinguido de haber caído de otra manera, ¿no?
Eso es un poco lo que importa aquí. Si no entendemos, quedarnos solamente con que Ícaro cae en el agua, es no entender realmente a Ícaro, ¿no? Esa sería un poco la idea. Por eso tenemos que poner el acento en esos márgenes, ¿no? En esas cosas que pasan desapercibidas o a las que a priori no le prestamos atención porque nos nubila muchísimo más la imagen de un hombre cayendo del cielo y esa idea que nos pueda transmitir, ¿no? Y bueno, por terminar un poco también, la idea detrás de todo esto pues va en consonancia también con la forma de pensar lo voy a pronunciar fatal porque no sé cómo se pronuncia el lituano, ¿no? Si hay alguien que sepa lituano, yo se lo agradezco. Creo que se pronuncia Czesław Miłosz. Fue premio Nobel en 1980. A lo mejor hay alguien que sepa ya por eso quién es, un poeta lituano. Pero bueno, este hombre decía que la literatura nace de un afán de verdad, ¿no? Y que la verdad se tiene que conseguir mucho más a través de la contemplación que de la disección, ¿no? Es decir, por eso Schopenhauer decía que no había forma de arte más elevada, no había forma de arte más elevada que las naturalezas muertas de los cuadros flamencos, porque decía que eso era el máximo para ponerse precisamente a contemplar las cosas, ¿no? Por eso decía Basho que si quieres escribir sobre los pinos, primero tienes que aprender sobre el pino, ¿no? Entonces, la idea esa es poner el foco en la contemplación, no en la disección. Y por eso los cuentos, de alguna forma, pues pueden dar la idea de que no está pasando nada, de que son personas simplemente teniendo un diálogo mientras cenan, o son personas, sinceramente no me acuerdo ni de los cuentos que hay aquí dentro. Ahora si quieres me comenta alguno, pero bueno, son situaciones muy sencillas, no hay ninguna ordalía, no hay ningún héroe atravesando un momento cumbre de su vida. Pueden parecer, como decimos, situaciones totalmente inanes, que no tienen futiles, que no tienen ninguna importancia, pero sin embargo está ocurriendo algo relevante, a veces más subrayado, a veces menos, en el margen, ¿no? de la existencia de esas personas, que va a terminar marcándolo, que de alguna manera van a suponer, eso sí, una especie de ordalía que les va a hacer atravesar precisamente o caer en ese vasto mar de las cosas en las que nos reparamos o que creemos que son inútiles y que sin embargo tienen una influencia terrible, ¿no? en todos nosotros de una forma u otra, aunque incluso pase desapercibida y tengan que pasar varios días para darnos cuenta de lo que sucedió ese día en realidad, ¿no? Eso sería un poco lo que yo pienso de mis cuentos. Pues sí. Pues no tiene nada que ver lo que ha contado con lo que yo había leído, pero bueno. Bueno, yo realmente te quería comentar algunas cosas del libro. Yo me lo he leído realmente 2 veces y no miento, no es sino porque a veces leo automáticamente y la primera vez lo leí casi automático, lo leí otro libro. Y luego cuando me dijo de estar aquí con él, acompañarlo, lo voy a leerlo en serio, de verdad, porque ya he leído la mayoría de tus libros. Y hay como unas constantes siempre, que no sé si, bueno, esto no sé, una apreciación, una pregunta, en fin, me puedes responder. Da igual. Hay constantes, primero cuando te encuentras en este libro en concreto, hay una cosa que siempre he apreciado, que es que que en este caso cada relato comienza con una cita. Y algo que tú recurres siempre en tus libros, muchísimo, algo que me has pegado para cuando tuve que escribir la tesis, todos los capítulos iban con una cita, Qué bien. porque me ayudaba un poco a situar todo el capítulo. Y en este caso, pues como habéis visto que él comentaba acerca de Bruegel con sus cuadros que no daba puntada sin hilo, me pasa lo mismo con Alejandro. Puedes leer esa cita y leerla por encima, como me pasó la primera vez, o leerla, entenderla un poco, leerte ese pequeño relato, acabar y volver rápidamente a la cita para intentar entender cuál es la relación. O sea que al final se te crea en el libro, aparte de la narrativa, pues se te crea una especie de casi juego de intentar descifrar un poco qué te habría querido decir con esa cita. Y son, bueno, no sé si quizás no lo había pensado en relación a lo que has estado diciendo, pero sí, también son pequeños detalles y esa manera de cerrar todos los relatos, que aunque son relatos, como comentaba, que son cosas muy cotidianas, como las que nos pasan en la vida, ¿no? Que normalmente
pasa algo, parece que va a estallar, y de repente nos calmamos, nos vamos para casa y seguimos con nuestra vida, ¿no? Es un poco lo que suele pasar, casi siempre. Otras veces cuando ya se lía de verdad, pero normalmente lo más normal es que no llegue la sangre al río, ¿no? Y aquí no suele llegar la sangre al río, y cuando son personajes que les cuesta tomar carta en el asunto porque son muy respetuosos, porque siempre están también una constante tuya, pero con un conflicto entre la gente un poco salvaje y los personajes que son un poco, bueno, tienen mucha influencia del cine, de Woody Allen y cosas así, aunque ya no lo mencionan hace tantos años. Pero me encanta Woody Allen. Pero son personajes a veces un poco ridículos, las cosas que le pasan, por no ser capaces de afrontar ciertas situaciones, se contienen y al final esa contención hace que se sientan ridículos en este mundo con el que intentan luchar con palabras, y al final se dan cuenta que muchas veces llega el matón de colegio, le pega 4 voces, ahí se queda el pobre que ha estado leyendo a Virgilio y 1000 cosas, y se queda que no sabe qué decir y se va jodido, muy jodido a su casa. Bueno, no estoy diciendo ningún relato, estoy generalizando muchísimo, pero un poco esa es una constante que hay en su escritura muchas veces y aquí muchísimo, ¿no? Esa lucha por un poco del, no sé cómo llamarlo, cultureta, ¿no? Sí, intelectual y el salvaje. y un poco salvaje, ¿no? Esa lucha ahí que intenta con palabras, pero al final llega alguien bruto y no sé qué y lo desmonta mal porque realmente no le ha vencido intelectualmente, pero en la sociedad él va siempre contracorriente, sus personajes, ¿no? Entonces no sé, unos personajes muy disfrutables, en los que por lo menos yo me siento a veces identificado en esos momentos en que no somos capaces de dar el grito, ¿no? Y nos quedamos ahí con nuestra cosa callada. Y dices, joder, otra vez para casa sin que haya pasado nada, ¿no? No sé, son muy característicos y creo que se me estaba hablando hace un rato de las Cita y citas, ¿no? Bueno, las citas son muy interesantes, incluso que volváis bueno, cada uno como quiera leerlo, pero intentar entender la cita después de leerlo es como un ejercicio, casi un juego. A mí me ha resultado casi un juego volver a leer la cita y darme cuenta de por qué, que algo que no había entendido al principio termina cerrándose, ¿no? Y me parece una manera genial de acabar relatos que se supone que se quedan abiertos, pero en el fondo pues están súper cerrados de esa manera. Sin un clima, pero sí que se quedan cerrados. A ver, lo que dices, vamos, creo que lo has clavado. Al final hay siempre ese conflicto realmente entre una pretensión de ser, ¿no? De alguien que quiere saber mucho, dárselas de inteligente, de intelectual incluso, o como si eso nos revistiera una pátina que no se nos permitiese llevar a cabo determinadas cosas, cuando luego en realidad chocas con una existencia que en muchos casos no va por ahí y ni siquiera tiene por qué ir por ahí, ¿no? Y al final no, es verdad que son personajes que en ese sentido son un poco ridículos como yo, pues en parte yo también soy una persona un poco ridícula, entonces estas cosas de alguna forma se reflejan ahí, pero me gusta mucho como la definí. Lo he leído 2 veces, de verdad. Bueno, se lee muy rápido, yo estoy aquí haciendo promoción, pero ya que me llamaste, Bien, claro. es cierto que se lee muy rápido, el libro es corto, Son 8 cuentos. aunque hay esas conexiones entre los personajes, yo tengo la suerte, creo que soy Uno de ellos, de los personajes, puede ser. pero estoy muy mejorado. Tengo una casa con taller, soy una persona de éxito, lo que me ha sentado muy bien en el libro. Tarde o temprano. Y no digo burrar, ni soy de salvaje, ¿no? No soy de salvaje. Todo lo contrario. Entonces, bueno, eso es lo único lo más conciso que puedo ser para no adelantaros nada del libro. Y no sé si quieres decir... Bueno, yo tengo una pequeña duda. Sí, tú... Yo no conozco a quien te ha hecho el prólogo. No sé quién es, me encantó el prólogo. Y creo que tú me lo habrás dicho varias veces, pero no te habré escuchado. Entonces, pues, si puedes decirnos quién es, porque sé que alguien escribe muy bien, o sea que... Es cierto que te lo he dicho varias veces. Lo sé. De hecho, lo digo varias veces porque me presumo de ello, porque me hizo mucha ilusión. Es Juan José Castro, a lo mejor algunos lo conocéis, es un poeta de Motril, que recientemente acaba de ganar el premio de la crítica de Andalucía, de poesía, y tuve la suerte de conocerlo porque como lo conocí, soy profe y ese año coincidí con él como interino en el mismo instituto en el que él estaba, hicimos muy buenas migas, es un tío súper apañado, lo entiendo cuando habla, a pesar de ser de Motril, o sea que eso es estupendo.
Y además es un poeta buenísimo. Me gusta muchísimo lo que escribe este hombre. Tuvimos la suerte de hacer muy buenas migas y le pasé el libro y sinceramente le dije, si te gusta, hacer un prólogo, porque para mí sería un honor, y si no te gusta, además él es serio y si no le hubiese gustado creo que me lo habría dicho, se habría inventado una excusa para no hacer el prólogo. Y el prólogo pues es muy bonito, la verdad. Creo que también disecciona muy bien la idea de los cuentos y bueno, pues eso, he tenido la suerte de que él me haga el prólogo y es un poeta de Motril que os animo a que leáis porque tiene obras excelentes. La última, la del Bosque Errante, es con la que ganó el premio de la crítica y es un poeta estupendo que tenemos aquí al lado, en Motril, y no sé, poco más que... Vamos, para mí ha sido un auténtico placer que haya tenido bien hacer el prólogo. Así que la próxima me acuerdo de que es un poeta de Motril. Vale, está perfecto. No de que se me va a olvidar. Juan José Castro. Juan José. Alejandro Molina, escritor de este libro. Me quiero... Cerramos el ataúd. ¿Quieres? Bueno, yo si alguien, para no hacernos tampoco cansinos, si alguien tiene alguna curiosidad o quiere hacer alguna pregunta pertinente o impertinente sobre el tema, pues sin problema. Y si nadie tiene preguntas de nada, pues si queréis pasamos a la parte más chula, que es intentar vender libros de esto. Ya, como vosotros veáis. Es carete. Es carete. A ver, Te va a costar hablar de esto, pero... ¿Has hecho la pregunta? es que, a ver, esto es una editorial de Barcelona, se llama Ediciones Oblicuas, y Alberto, que es el editor, pues está lo suficientemente enfermo como para publicarme y que le gusten mis libros, pero claro, competir con las grandes editoriales pues siempre es complicado. Y ahí, pues claro, sacar estos libros es para ellos un esfuerzo importante. Entonces es un libro muy finito, son 8 relatos y aún así pues vale 18 euros. Entonces, bueno, ojalá fuera más barato, pero vale 18 euros. Si alguien lo quisiera, ¿vale? Pero está chulo, ¿eh? Está chulo. Yo doy fe. Conoce un poco de tu currículum, el literario, y pertenece a una academia que yo tampoco que yo tampoco me acuerdo del nombre, pero que me resultó picante. Sobre que me surgió la necesidad de saber a qué se dedica y de a qué te pertenece. Vale, sí, claro, es que aquí en la biografía, de hecho, he estudiado varias cosas, pero lo único que pongo es que soy miembro de esto, es el Instituto de Patafísica de Granada, porque me enorgullece enormemente formar parte de ese instituto. El Instituto de Patafísica se creó en Francia, en París, en la época del surrealismo, a raíz de la obra que escribió Jarry, que es un poco el padre del teatro del absurdo, con la obra de Ubu Rey y luego también con Faustrol, que fue una novela suya. Y a raíz de esa obra y de la influencia de Jarry en los surrealistas, se creó como un movimiento que terminó constituyéndose en un instituto, porque es una especie de mofa, ¿no? De una manera de reírse de la ciencia, del cientificismo típico del siglo XIX. Y entonces surge como una forma de reivindicar las soluciones imaginarias y lo inútil y todo aquello que no tiene ningún sentido, ¿no? Y todo eso pues se reviste incluso de estudios súper interesantes, pero son cosas que no sirven para nada, que no tienen utilidad, que son absolutamente surrealistas y que ponen un poco el acento pues en la creatividad, ¿no? En el hecho de la creatividad y en ridiculizar de algún modo pues la ciencia, cuando ya digamos que llega un poco ya al ridículo la manera de cientificarlo todo, ¿no? Entonces, el Instituto de Patafísica surgió en esa época y gente bastante importante, el propio Boris Vian, que es uno de los escritores que más leí cuando en los años de la universidad, que además me lo descubriste tú a ese escritor, formó parte del instituto. Hay gente que ha ido, bueno, gente bastante, Fernando Arrabal, por ejemplo, ahora mismo es miembro del Instituto de Patafísica de París. Y aquí en España solamente hay dos, que está uno en Aragón y el otro en Granada, y el de Granada lo formó Ángel Olgoso, que de hecho, ¿te acuerdas, Vale? Estuviste en la presentación de Ángel Olgoso de Relatos. Pues él es quien fundó el instituto aquí en Granada y quien al final he tenido la suerte de conocer, y a través de él, pues de alguna manera ellos te tienen que cooptar para que entres en ese instituto. Tú te pones tus propios títulos maravillosos, te dan tu diploma
y a partir de ahí pues ya surge la creatividad pura y dura, alguien que haga artilugios que no valen para nada, otras personas que relacionan cosas que han encontrado con lo absurdo, con lo surrealista, con formas de entender el mundo distintas, ¿no? Y eso es un poco lo que hace esta gente en el Instituto Patafísico de Granada. Una maravilla. Dime. Solo hay. No, hay pintores, escultores, personas que no tienen por qué dedicarse al arte, pero que les llama la atención esto. No implica nada, no te ata a nada, no tienes que hacer una tesis de ningún tipo. Es una cosa bastante particular. Es una maravilla. ¿Recuerdas de tu título? Pues es que es súper rebuscado mi título, porque todos somos sátrapas trascendentes en el instituto. Entonces yo soy sátrapa trascendente y tengo varias tesis que yo mismo me he proclamado, pero son tan rebuscadas y tan extrañas que no me las sé ni de memoria. Pero bueno, si recuerdo alguna la digo. Pero bueno, eso es un poco... Estoy recién entrado, entonces estoy tan orgulloso que lo pongo en todas partes. Estoy en el instituto. ¿Eso te ha pasado para escribir los relatos? ¿Perdón? ¿Qué te ha pasado para escribir los relatos? Pues los relatos, en parte, más que basarme en ellos, digamos que la forma en la que escribo suele ser porque algo me llama la atención de alguna manera, ya sea estar en algún lugar en el que sucede algo que me llama la atención. Uno de los cuentos que hay aquí, si no recuerdo mal, tiene que ver con una fiesta de cumpleaños en la que hay un pez. Y eso, por ejemplo, me ocurrió de verdad. Yo un día entré a una fiesta de cumpleaños y vi que le habían regalado un pez a la chica que cumplía años y me impactó tanto porque veía al pobre animal ahí en mitad de una discoteca, metido en una pequeña pecera. Lo pasé tan mal por el pez que nada más verlo me fui a mi casa con esa idea y a partir de ahí pues surgió una historia. Entonces parto mucho de eso, de situaciones reales que vivo y que de alguna forma tienen algo que no sé por qué. Porque esta también es otra de las razones de que recurra mucho a la pintura como un símil. Edward Hopper decía, si pudiera explicarlo, no lo pintaría, ¿no? Entonces, a mí me pasa un poco eso con la escritura. No sé muy bien de qué te quiero hablar cuando escribo algo, pero creo que ahí hay algo y que la forma de decírtelo ha sido escribiendo ese cuento. Y cuando fui a casa yo pensaba que ahí había algo que yo necesitaba sacar. Entonces, por norma general, me suelo basar en experiencias personales, en trozos de conversación, en algo que veo que de alguna forma me inspira. Y poco a poco lo voy trabajando y voy creando una historia que por norma general va cobrando vida por sí misma porque soy incapaz de decir este relato va a ir de esto, ¿no? Empiezo a escribir, no sé a dónde me va a llevar la historia, pero suele ir mucho por ahí, suele ir por situaciones cotidianas que de alguna manera me llaman la atención, de ahora o de que de repente yo me acuerde de algo de hace mucho tiempo, cosas que despierten las distintas lecturas que hago. A lo mejor sí el foco lo pongo en tratar de ser más realista, más fantástico, más surrealista, pero suelen surgir así. O sea, la base, digamos, sería un poco eso. ¿A ti? Nada, si no hay más preguntas. Ah, sí. ¿Tienes algún proyecto de escritura más largo o solo te enfocas en cuentos? Sí, bueno, claro, tengo varios libros ya publicados. Este es el cuarto libro de relatos, pero tengo también 3 novelas. 2 de ellas, bueno, hay una justamente la anterior a ella, ellos son proyectos más extensos, pero son proyectos que salen, no sé muy bien por qué salen, a veces empiezo una historia que termina siendo una novela, entonces tengo novelas, ahora estoy escribiendo algo que puede que sea también una novela corta, y este sería el cuarto de relatos. Entonces sí voy pasando un poco de una a otra. Los relatos es lo que más en serio me tomo, las novelas son más como un divertimento, no es que no sean serias, digamos, pero creo que donde más labor para mí de artesano, si queremos llamarlo así, de ser mucho más perfeccionista, la pongo siempre en el cuento corto, porque creo que además es un género que en España no se suele leer mucho, el relato corto, el cuento, y que creo, sin embargo, que a nivel literario es una herramienta fundamental y que hay que reivindicar más de lo que yo creo que lo está. Pero sí, que al final sí que escribo novelas. Que también, si las queréis, pues estarán por ahí para buscarlas por internet. Por ahí antes salían títulos. Pues nada, si no tenéis más preguntas, cerramos La sesión. Muchísimas gracias por haber venido a la presentación. Venga. Sí, mañana.
El entierro será en Úbeda, que es donde me lo llevo, pero